En este primer ejercicio lo que nos dan simplemente una función compleja y me preguntan en qué puntos es derivable. Entonces, como me la han dado en parte real y parte imaginaria, podríamos tratar de aplicar ecuaciones de Cauchy-Riemann y diferenciabilidad de funciones si queremos. Es decir, aquí que tenemos en el A, tenemos que la función parte real u de xy se define justamente como x entre x cuadrado más y cuadrado. ¿En qué puntos? Obviamente esto es en todos los puntos xy distintos del 0, 0, que es ahí donde está definida esta función. Y la función v de xy se define como menos y entre x cuadrado más y cuadrado. También de nuevo definida si xy es distinto del 0, 0. Es decir, esta función no está definida en el 0. El dominio de mi función compleja es todo el plano complejo menos el punto 0. Entonces, de entrada sabemos que podemos estudiar derivabilidad en todo el plano complejo menos en el 0, que es donde no está definida. Si nos vamos con esta opción de parte real y parte imaginaria, lo primero que debemos comprobar son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, primero calculamos lo que serían las derivadas parciales. Tenemos que calcular la parcial de u respecto de x en un punto xy, que nos va a quedar simplemente como un cociente, pues tendría aquí x cuadrado más y cuadrado, menos el x por la área de abajo sería 2x cuadrado, todo eso entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, que lo podemos simplificar y poner bonito simplemente como y cuadrado menos x cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Por otro lado, tendríamos la parcial de u respecto de y, también en un punto xy. Aquí es cierto que no tenemos un cociente, lo podemos estudiar como una potencia y entonces ¿qué nos quedaría? La derivada de lo que hay dentro sería un 2y, o sea que nos va a quedar menos 2xy dividido entre el x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado. Nos vamos ahora a la parcial de la parte imaginaria, es decir, la parcial de v respecto de x en un punto xy no depende de x, la parte de arriba, es decir, no tenemos un cociente, simplemente una potencia. Al multiplicar por el menos 2x me va a quedar 2xy, todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado, todo ello al cuadrado. Y al derivar la parcial de v respecto de y en un punto xy, lo que obtenemos es, en este caso, la misma expresión que hemos obtenido para la parcial de u respecto de x, pero intercambiando los papeles de xy y con signo contrario. Es decir, que vamos a cambiar la x con la y y le vamos a cambiar el signo. O simplemente derivamos arriba un menos 1, me quedaría entonces un menos x cuadrado más y cuadrado, menos que con este menos y se convierte en más y por la derivada de abajo que sería 2y cuadrado. Todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y entonces lo que obtenemos es precisamente a este 2y cuadrado le resto y cuadrado, nos queda y cuadrado menos el x cuadrado y todo eso dividido entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Luego, ¿qué acabamos de conseguir? Cuando hemos calculado la parcial de u respecto de x, hemos visto que esta función coincide con esta de aquí, que sería la parcial de v respecto de y. Y también se tiene que la parcial de u respecto de y es la misma expresión que hemos obtenido para la de v respecto de x, pero aquí tenemos un signo cambiado, es decir, sería menos la parcial de v respecto de x.
Entonces obtenemos que se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann para todo punto x, y distinto del 0, 0. O sea que de momento vamos bien. No solo eso, sino estas derivadas parciales están definidas únicamente en el plano real menos en el origen. En el plano real menos en el origen, ¿qué ocurre? Que el único punto que puede fallar a la hora de estudiar continuidad de estas funciones es justamente donde el denominador se anule. Pero como el punto donde el denominador se anula no lo estamos considerando, tenemos que todas estas derivadas parciales son continuas. Es decir, como además tenemos que la parcial de u respecto de x, la parcial de u respecto de y, la parcial de v respecto de x y la parcial de v respecto de y son continuas en R2 menos el 0, 0, podemos asegurar que nuestra función compleja f es derivable en todo el plano complejo menos en el 0. Bueno, poniendo como punto complejo sería menos el punto 0. ¿De acuerdo? La otra opción, ¿cuál podría haber sido? Podría haber sido tratar de trabajar con esta función en lugar de como función real, interpretarla como variable compleja, es decir, volver a la expresión con z. Es decir, otra opción hubiese sido reescribir f de z. Pues claro, si nos fijamos, cuando tenemos f de z, que me la han definido como x entre x cuadrado más y cuadrado, menos y por y entre x cuadrado más y cuadrado, lo que obtenemos arriba precisamente es, lo podemos poner todo como una fracción y sería x menos y por y entre x cuadrado más y cuadrado. Si, como estamos acostumbrados, expresamos z como x más y por y, lo que tenemos arriba es precisamente el conjugado de z dividido entre el módulo de z al cuadrado. Que además sabemos que el módulo de z al cuadrado se puede obtener como justamente el número z por z conjugado. ¿De acuerdo? Ahora, nos entran muchas ganas de tachar este z conjugado con este z conjugado. Tenemos que tener cuidado, porque eso puedo hacerlo siempre y cuando el dominio de nuestra función siga siendo el mismo. En este caso, el problema que tenemos en el denominador es únicamente en el z igual a 0. Entonces, independientemente de que yo simplifique z conjugado con z conjugado, el dominio sigue siendo el mismo. Entonces, sí es cierto que como si z es igual a 0, entonces z conjugado es igual a 0, puedo simplificar el z conjugado con el z conjugado y nos queda la función 1 partido de z. Claro que sabemos precisamente que esta función es derivable siempre y cuando esté definida porque las funciones elementales complejas, como son cocientes de polinomios, siguen las mismas reglas de derivación que tienen las funciones reales. Esta función fz no está definida en el punto 0. Por lo tanto, esta función precisamente no es derivable en el 0. ¿De acuerdo? Ahora,
nos piden estudiar en qué puntos es f de z analítica y además explicar por qué. Claro, la explicación o este apartado, una vez que tenemos hecho el apartado 1, es inmediata. ¿Por qué? Porque en el B sabemos que holomorfa barra derivable y analítica son conceptos equivalentes. Por lo que nuestra función f de z es analítica en el plano complejo menos el cero. ¿De acuerdo? Venga, vamos para el siguiente. ¿Alguna duda de esta parte? ¿Hasta ahora? Todo ok, perfecto. Venga. Serie de Laurent. Me da una función y me dice, queremos encontrar la serie de Laurent en torno a estas singularidades. Claro, tenemos que tener cuidado porque serie de Taylor es expresar un desarrollo en potencias, mientras que la serie de Laurent está buscando el desarrollo en los inversos de esas potencias. Me dice que queremos buscar la serie de Laurent en torno a estas singularidades. ¿En qué conjunto vamos a desarrollar nuestra serie de Laurent? Queremos justamente que el punto 0 y el punto 2 no estén. Es decir, geométricamente, lo que estamos diciendo es, claro, yo tengo, bueno, se ha puesto un poquito más gordo. Yo tengo aquí, en este caso, nuestro plano complejo, aunque resulta que justamente es en el punto 0 y en el punto 2 donde está fallando, ¿no? Ningún problema. Nosotros vamos a representar este punto 0, que sería el origen, este sería el z igual a 0, y vamos a representar, por ejemplo, por aquí, el punto 2, es decir, el z igual a 2. Lo que queremos es coger números complejos que no tomen el valor z igual a 0 y el valor z igual a 2. ¿Qué opciones tenemos? Lo que estamos diciendo justamente aquí, en este conjuntito, es que como estamos trabajando con entornos, que los entornos son circunferencias, no puedo coger ninguna circunferencia centrada en el 0 porque siempre va a contener el punto 0. Entonces, las opciones son o me muevo entre estos dos puntos, ¿verdad? O tomo valores que sean a la izquierda del 0 o a la derecha del 2, ¿verdad? En ese caso, ¿qué estamos diciendo? Que el conjunto en el que vamos a trabajar, como me dice, en torno a estas singularidades, lo que queremos es considerar los elementos que están entre estos dos. Es decir, vamos, aquí, debemos considerar los elementos z pertenecientes a C, tales que, por un lado, el módulo de z tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Para qué? Para que no pueda considerar justamente este punto. Y además, queremos que el módulo de z sea distinto de 2. Que esto me da dos opciones. Las opciones son o el módulo de z es menor estricto que 2 o el módulo de z es mayor estricto que 2.
Hay que tener cuidado porque cada elección que yo haga me va a dar una serie de Laurent distinta. Como aquí me dice entorno, yo entiendo que es entre 0 y 2. Pero vamos a calcular la dosis de Laurent para ver cuál sería el proceso análogo. Entonces, la que nos están pidiendo en este ejercicio es centrarnos en z mayor que 0 y módulo de z menor que 2. Este es el desarrollo primero que vamos a calcular. Es decir, nos venimos aquí y vamos a calcular el desarrollo en serie de Laurent en la corona cero menor que módulo de z menor que 2. ¿Cuál va a ser la herramienta fundamental para trabajar con desarrollos en serie de Laurent? Tener en mente siempre la serie geométrica. Ese va a ser nuestro objetivo principal. Entonces, lo primero que queremos hacer va a ser esta función f de z, la queremos separar. ¿Por qué? Porque tengo un cociente. No me gusta tener este cociente con ceros distintos. Entonces, primero separamos f de z en fracciones simples. Es decir, lo que vamos a hacer es coger nuestra función f de z, que es nuestro cociente 1 entre z que multiplica a z menos 2 al cubo, y lo vamos a pensar como algo entre z más algo entre z menos 2 más algo entre z menos 2 al cuadrado más algo entre z menos 2 al cubo. Cuando lo convertimos todo esto en una fracción, ¿qué vamos a tener? Mínimo común denominador de todos estos términos va a ser z con z menos 2 al cubo. Entonces, a la constante a le falta el término z menos 2 al cubo. A la constante b le falta el término z... Uy, me comí la b. A la constante b le falta el término... Venga, z menos 2 cuadrado por z. A la constante c le falta el término z menos 2 por z. Y por último, a la constante d le falta únicamente el término z. Tenemos esencialmente dos modos de averiguar los valores de a, b y c. O bien desarrollamos todo esto e igualamos, o bien le damos valores. Entonces, vamos a dar valores por ver si podemos ir simplificando términos más rápidamente. Es decir, damos valores a z e igualamos los numeradores. Normalmente buscamos primero los valores en los que se anula el denominador. Es decir, cojo z igual a 0 y por un lado el numerador de la fracción izquierda vale siempre 1. Mientras que cuando voy a la derecha, todos estos términos que tienen z, z, z son 0, 0, 0 y aquí nos queda 0 menos 2 al cubo que sería menos 8a. Por lo tanto, de aquí ya sacamos inmediatamente el valor de a que sería menos 1/8. Vamos ahora al término z igualado, que es otro punto en el que se anula el denominador. Arriba o a la izquierda vale 1 y a la derecha este término z menos 2, 0, z menos 2, 0, z menos 2, 0. Lo único que nos queda es d por z, que sería 2d. O lo que es lo mismo, la d obtenemos que vale 1/2. Ya no hay más valores distintos en los que se anule el denominador. Lo que vamos a hacer, vamos a inventarnos valores que consideremos que son más sencillos. Por ejemplo, podría dar el valor z igual a 1, que podemos dar el valor que nos apetezca. La parte de la izquierda sigue valiendo 1 y aquí la parte derecha
1 menos 2 sería menos 1 al cubo es menos 1, multiplico por A, ya sé que vale menos 1 octavo, o sea que nos queda 1 octavo. 1 menos 2 menos 1 al cuadrado sería más B. Aquí nos quedaría 1 menos 2 menos 1 por 1 menos 1, es decir, menos C. Y multiplico 1 por D, que sería más 1/2. Es decir, que aquí obtenemos un sistema de ecuaciones que sería B menos C igual a 1 octavo más 1/2 multiplico por 4 sería 4 octavos. 5 octavos, a 1 le resto 5 octavos, es decir, me quedaría 3 octavos. Vamos a darle otro valor, por ejemplo, como hay un z menos 2, pues puedo darle el valor z igual a 3. El numerador de la izquierda sigue valiendo 1. Y aquí nos queda ahora 3 menos 2, 1 al cubo sería 1, aparece ahora 1 octavo, restando, que sería la A. El B nos va a quedar z menos 2, 1 al cuadrado es 1, pero por la z que ahora vale 3 sería más 3b. Para la C tengo también z menos 2, 1 por 3 sería más 3c. Y me quedaría 3d, que sería más 3 medios. ¿Qué vamos a tener ahora? Vamos a tener 3b más 3c igual a... Voy a multiplicar el 3 medios por 4 y nos quedaría 12 octavos. Le resto un octavo, sería 11 octavos. Y eso pasa restando. A 1 le resto 11 octavos y me queda menos 3 octavos. Ya tenemos entonces el sistema de ecuaciones que debemos resolver aquí. Lo que pasa es que este sistema es más o menos sencillote. Si multiplicamos arriba por 3 y sumamos ambas ecuaciones, nos va a quedar menos 3c más 3c, 0. Y nos queda 3b y 3b, 6b. Mientras que aquí 9 octavos menos 3 octavos sería 12 octavos. Es decir, vamos a poner aquí, 6b vale, hemos dicho 9 menos 3, que sería 6 octavos. Entonces nos queda que la b vale también 1 octavo. Si la b vale 1 octavo, pues por ejemplo este 1 octavo pasa restando, que sería 2 octavos. Entonces la c vale menos 2 octavos, que sería menos 1/4. Perfecto, ya lo tenemos todo. ¿Eso qué significa? Que entonces, la chuleta esta, ¿qué tenemos? Ya podemos expresar nuestra función f de z, que es 1 entre z con el z menos 2 al cubo, como la constante a, que sería, a nos ha quedado menos 1 octavo, pues menos 1 octavo entre z, más la constante b, que nos ha quedado, ¿cuánto era? 1 octavo entre z menos 2, más la constante c, que nos ha quedado menos 1/4, entre el z menos 2 al cuadrado, más, por último, la constante d, que sería 1/2 entre el z menos 2 al cubo. ¿Qué hacemos ahora con esto? Ahora queremos utilizar el desarrollo de la geométrica. Es decir, tenemos que tener siempre en mente, aquí, nota, recordemos que 1 entre 1 menos r es el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de r elevado a k. Es decir, que la geométrica tiene este desarrollo y es válido siempre y cuando el módulo o el valor absoluto del radio sea menor estricto que 1, ¿verdad?
Entonces, más o menos aquí tenemos geométrica. Lo que pasa que aquí esencialmente tenemos un 1 partido por z, ¿verdad? Vamos a centrarnos en ese 1 partido por z. A ver en qué serie lo puedo convertir. Porque claro, lo que sabemos ahora es que usando que 0 es menor que módulo de z, que es menor que 2, debemos llegar a algún tipo de serie geométrica. Hay uno que es inmediato, que es ¿qué ocurriría con el desarrollo de 1 partido z menos 2? Claro que uno dice, bueno, es que en realidad esto lo podemos expresar como 1 partido. Voy a sacar el menos 2 porque me gusta tener 1 menos r. Si saco un menos 2 factor común, todo esto está multiplicado por... Aquí aparecería ahora un 1 menos... Y aquí tengo un z entre 2, ¿verdad? ¿Por qué hemos hecho esto? Es que entonces esto nos queda 1 entre menos 2 sería menos un medio. Y aquí abajo tenemos 1 en menos el z partido por 2. Este es mi candidato. Esto que aparece aquí es el candidato a R, razón de nuestra serie geométrica. Pero para ello, en el conjunto en el que estoy trabajando, necesito tener garantía de que el módulo de esta razón sea menor que 1. Pero claro, aquí tenemos precisamente que el módulo de z entre 2 es igual al módulo de z entre 2, que eso es menor. El módulo de z, estoy trabajando en un conjunto en el que es menor que 2 entre 2, que sería 1. Perfecto, si esta es la razón, todo esto tiene módulo menor que 1. Entonces, puedo aplicar aquí la serie geométrica y nos quedaría esta constante menos un medio delante multiplicando. Y esto se convierte en ¿quién? En el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De esta razón, que sería z partido de 2, todo eso elevado a k. ¿De acuerdo? O sea que ya tenemos este primer término apañado. ¿Cómo sacamos el resto de términos? ¿Cómo saco el z menos 2 al cuadrado, el z menos 2 al cubo? Claro, eso son simplemente derivar esta expresión que tenemos para esta serie. Porque ya hemos obtenido que la parte del 1 partido z menos 2 en realidad es justamente menos un medio por el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de z medios elevado a k. Pero entonces yo puedo derivar. Si derivo la expresión de la izquierda, ¿qué nos quedaría? Menos 1 partido z menos 2 al cuadrado es igual a menos un medio. Y derivo esta expresión, que ¿qué nos quedaría? Sumatorio de, al derivar nos queda un k por z partido por 2 elevado a k menos 1. Y empezamos desde k igual a 1 hasta más infinito. Análogamente, también sacamos quién sería el z menos 2 al cubo. Vuelvo a derivar esta expresión y nos quedaría entonces un 2 entre z menos 2 al cubo
Volvemos a derivar esta expresión y nos quedaría un menos un medio por el sumatorio. Ahora aparece una k y un k menos 1. Todo eso por el z partido por 2 elevado a k menos 2. Y el sumatorio lo comenzamos desde k igual a 2 hasta más infinito. ¿Eso qué significa? Que de nuestra función original, lo que serían estos tres términos ya los tenemos, salvo multiplicar por este constante 1/8 menos 1/4 o 1/2. Es decir, que de momento, vamos a poner la siguiente, de momento tenemos que nuestra función f de z, que sería el 1 partido z entre z menos 2 al cubo, que lo hemos expresado como el menos 1/8 de z, más luego venía el 1/8 de z menos 2, luego teníamos menos 1/4 de z menos 2 al cuadrado, más teníamos ahora 1/2 del z menos 2 al cubo. Se expresa como este desarrollo. El menos 1/8 de z no lo tocamos de momento. Y ahora, más, ¿qué aparece aquí? Aquí tenemos el 1/8 y bueno, vamos a ponerlo aquí simplemente como 1/8 por el 1 partido z menos 2, ¿qué desarrollo tenía? El 1 partido z menos 2 era menos 1/2, o sea que aparece aquí un menos 1/2 por el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de z partido de 2 elevado a k. Y luego aparecía más menos 1/4 y el desarrollo de 1 partido z menos 2 al cuadrado. Este menos lo pasamos al lado contrario, menos con menos más, y nos quedaría 1/2 multiplicando del sumatorio desde k igual a 1 hasta más infinito de k por el z partido por 2 elevado a k menos 1. Y luego teníamos el término aquí, el de z menos 2, este 2 pasa dividiendo y entonces nos aparece aquí más 1/2. Tendríamos entonces un menos 1/4 por el sumatorio desde k igual a 2 hasta más infinito de k por el k menos 1 por el z partido de 2, todo eso elevado a k menos 2. Si nos fijamos, todo este desarrollo que tenemos aquí, toda la parte que acabamos de construir, en realidad no nos está dando la parte del desarrollo de Laurent formalmente, porque aquí todo lo que tenemos que son series de potencias. Entonces toda esta parte de serie de potencias funciona bien, pero en algún lado, en algún momento queremos conseguir que las potencias aparezcan dividiendo. Y eso nos va a ocurrir seguramente con este z que aparece aquí. Entonces ahora tenemos que analizar cómo conseguimos desarrollar este z también en potencia. Porque claro, ¿qué pasa ahora? Es decir, ¿cómo estudiamos el z únicamente por separado? ¿Cómo podemos desarrollar 1 partido por z en 0 menor que módulo de z menor que 2? Esa es nuestra siguiente parte. Entonces, si nos fijamos, aquí lo que tenemos son justamente potencias de z únicamente, ¿verdad? Y expresado en potencias de z, aquí también hay una potencia de z, solo que está dividiendo. O sea que ya tengo directamente el desarrollo en potencias de z, ¿verdad? Es decir que
directamente tenemos que, por ponerlo de algún modo, 1 partido por z es justamente z a la menos 1. O sea que ya tengo aquí nuestra potencia de z, pero ahora efectivamente es negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Expresar nuestra función f de z justamente como el menos 1 octavo. Aquí, menos 1 octavo partido de z más todo un desarrollo. Vamos a copiarlo. Deja copiarlo esto. A ver. Ah, mira que bien. Más toda esta parte. Entonces, la parte que nos convierte esto en una serie de Laurent es este término de aquí. Este término hace que tengamos una serie de Laurent. ¿De acuerdo? En este caso, todo lo hemos expresado en potencias de z, ¿vale? Pero esta no es la única opción. Podemos expresar también en otros tipos de potencias. Por ejemplo, podríamos expresar en potencias de z-2. Si queremos expresar en potencia de z-2, queremos averiguar cuál es la región también en la que tenemos que trabajar, ¿verdad? Es decir, análogamente, podríamos expresar la serie de Laurent en potencias de z-2. Para ello, tendríamos la región. Claro, queremos trabajar con cómo es el módulo de z-2 en ese caso. ¿Qué sabemos nosotros de este módulo? Hombre, lo que queremos precisamente es, aquí estamos cogiendo las circunferencias que ¿dónde están centradas? Estos serían circunferencias centradas, si nos volvemos a nuestro punto, lo que hemos hecho ha sido trabajar con las coronas aquí, que estaban centradas ¿dónde? En el z igual a 0, ¿verdad? Y que tenían radio menor que 2, es decir, hemos trabajado en esta región, vamos a poner aquí chiquitito, en esta región hemos trabajado, ¿de acuerdo? Aquí ha sido donde hemos estado jugando con nuestras series de Laurent en este conjunto, ¿vale? Y aquí hemos calculado el desarrollo en serie de Laurent. Pero también podríamos haber cogido series centradas en el 2. ¿Y eso qué nos daría? Nos daría ahora justamente coronas en las que tengo que tener una coronita aquí y el radio tengo que aumentarlo hasta que no coja a la singularidad z igual a 0, que es un punto en el que está definida. Entonces tengo que cogerlo justamente de radio estrictamente menor. Es decir, que en z-2 estoy cogiendo también que radio máximo, el que llega hasta el 0, que sería radio 2 también, ¿verdad? Solo que ahora cogemos otras potencias
para desarrollar nuestra serie. Es decir, también podemos trabajar en esta corona que tenemos aquí. Entonces, cuando nos venimos a este desarrollo, lo que tenemos aquí, un poquito más grandecito, lo que tendríamos es que no puedo trabajar justamente donde z-2 toca el punto 2, es decir, el módulo tiene que ser mayor estricto que 0, pero tiene que ser menor estricto que 2. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí, perfectamente. Con esta región vamos a desarrollar. Claro, el desarrollo realmente es el mismo que el de antes. Es decir, tengo que volver a separar, solo que ya hay una gran parte que tenemos. Es decir, luego, ahora que hemos dicho, antes al desarrollar en potencias de z, el 1 partido por z, ese ya estaba bien. Lo que había que ajustar era el z-2, el z-2 al cuadrado y el z-2 al cubo. Al desarrollar en potencias de z-2, la parte que va a estar bien va a ser la del z-2, la del z-2 cuadrado y la del z-2 cubo. Es decir, que mi f de z la puedo expresar como el menos 1 octavo partido por z más 1 octavo partido z-2 menos un cuarto. Eso sí, menos un cuarto y un medio. Venga. El menos un cuarto de z menos 2 al cuadrado más un medio de z menos 2 al cubo. Entonces, toda esta parte de aquí ya está bien. Esto ya son potencias de z menos 2. Ahora, el problema está en ¿y cómo consigo expresar el 1 partido por z en potencia de z menos 2? Bueno, pues vamos a jugar con ese término. Es decir, veamos cómo arreglamos el 1 partido de z. Claro, porque 1 partido de z yo quiero expresarlo en potencia de z menos 2. Hombre, pues hay una opción sencilla que sería, si quiero tener un z menos 2, pues sumo 2. Ya ves tú, ¿de acuerdo? Claro, pero entonces, ¿cómo expresamos esto? A mí me gustaría tenerlo como 1 menos algo, ¿verdad? Claro, para tenerlo como 1 menos algo, lo voy a expresar como 1 partido. Este 2 lo voy a sacar factor común y así multiplica a 1 más z menos 2 entre 2. Pero como quiero que sea 1 menos algo, en lugar de poner z menos 2, voy a escribirlo como 2 menos z, para que sea entonces 1 entre 2 que multiplica a 1 menos 2 menos z. Y todo eso dividido entre 2. Claro, con esto lo que a mí me gustaría entonces es decir que este término que aparece aquí es mi razón R de la serie geométrica. Pero para eso necesito tener módulo menor que 1. Pero justamente, ¿cuánto vale el módulo de 2 menos z? Entre 2. Claro, esto es lo mismo. Módulo de 2 menos z es lo mismo que el módulo de z menos 2. Eso no nos afecta. Todo eso es dividido entre 2. ¿Y en qué región estaba trabajando yo ahora? En la región módulo de z menos 2 menor que 2. Anda, o sea que esta parte de arriba es menor que 2 entre 2, que es igual a 1. Anda, pues entonces tengo justamente una serie geométrica. Aquí aparece la constante 1 medio y esto se convierte en el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de la razón, que la razón ahora sería 2 menos z entre 2, todo eso elevado a k. ¿De acuerdo? Fíjate que este término de aquí es lo que me proporciona la serie de potencias, no la serie de Laurent. La serie de Laurent me la proporcionan los términos negativos. Es decir, luego también puedo pensar en serie de Laurent mi función f de z como el menos 1 octavo que multiplica al 1 parte por z, que es 1 medio por el sumatorio
desde k igual a 0 hasta infinito de 2 menos z partido de 2, todo eso elevado a k, más los términos negativos dividiendo, que serían menos 1 octavo del z menos 2, perdón, este es más 1 octavo, más. Luego viene más menos 1 cuarto de z menos 2 al cuadrado, más 1 medio del z menos 2 al cubo. Y estos tres términos negativos son los que hacen que tengamos una serie de Laurent en lugar de un desarrollo de Taylor. Porque en el desarrollo de Taylor solo tenemos la parte de potencia, y aquí no hay solo parte de potencia. Hay también parte de potencias negativas, ¿vale? Me piden ahora, para esos dos puntos, z igual a 0 y z igual a 2, verificar que tanto z igual a 0 es un polo como z igual a 2, solo que z igual a 0 es un polo de orden 1 y z igual a 2 es un polo de orden 3. Hay dos modos de verificar esto. Opción 1, utilizamos la teoría, la definición. Opción 2, utilizamos los desarrollos de Laurent. Vamos a hacerlo de los dos modos y vamos a comprobar que efectivamente esos dos modos coinciden. Que es lo guay. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Para ver que z igual a 0 es un polo de orden 1, estudiamos el siguiente límite. El límite cuando z tiende a ese polo y multiplico por z elevado a 1, que es el orden del polo que me está diciendo mi función f de z. Venga, nos queda entonces el límite cuando z tiende a 0 de z entre z que multiplica z menos 2 al cubo. Se me cancela la z con la z y ahora ya no hay un problema, ¿verdad? Ahora nos queda que este límite ¿cuánto vale? Vale menos 1 octavo. Que es un valor complejo, ¿verdad? O sea que efectivamente hay un polo porque al multiplicar por ese elemento elevado al orden del polo, deja de haber una indeterminación en el límite. Análogamente, estudiamos cómo z igual a 2 es un polo de orden 3. Para eso tenía que estudiar cuánto vale el límite cuando z tiende a 0 no, a 2 de z menos 2 elevado a qué orden me están diciendo que es el polo, orden 3, pues elevo a 3 mi función f de z. Claro, entonces nos va a quedar el límite cuando z tiende a 2 de, aquí aparecería z menos 2 al cubo entre z por z menos 2 al cubo. Se me simplifica el z menos 2 con el z menos 2 y ¿qué nos queda? Un medio, ¿verdad? Que pertenece a c. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es utilizar los desarrollos de serie de Laurent en potencias de z o en potencias de z menos 2. Si hay términos negativos, es que hay un polo. Y la mayor potencia negativa me indica el orden del polo. Es decir, la otra opción es usar los desarrollos de Laurent. Por un lado, en potencias de z hemos visto que tenía f de z igual a menos 1 octavo partido de z más un montón de términos que no nos interesan, ¿verdad? Más términos que son potencias multiplicando, ¿verdad? Entonces, fíjate que justamente hay una potencia aquí
dividiendo de z, ¿verdad? Entonces, esto me asegura que hay un polo. Hay un polo en z igual a 0. ¿Y cuál es la mayor potencia de z que aparece dividiendo? En este caso, la mayor potencia que aparece dividiendo es simplemente el z elevado a 1, porque el resto de términos aquí son términos de la serie de Taylor, es decir, están los z multiplicando. Entonces, como tengo este exponente 1, es de orden 1. Cuando hemos hecho el desarrollo en términos de z menos 2, ¿qué hemos tenido? Z menos f de z sería términos, ¿verdad? Del 1 partido por z, que son términos multiplicando, y luego aparece un 1 octavo partido z menos 2 más menos un cuarto partido z menos 2 al cuadrado más un medio partido z menos 2 al cubo. Entonces, el hecho de que haya términos dividiendo me garantiza que hay un polo. Pero para averiguar el orden del polo, lo que tengo que hacer es buscar el término de mayor grado que aparece dividiendo. Entonces aquí, efectivamente, hay un polo en z igual a 2 de orden. En este caso, la mayor potencia que aparece dividiendo sería de orden 3, que es lo mismo que me están diciendo que compruebe. ¿De acuerdo? Por último, podemos calcular, o nos piden calcular, los residuos en cada polo. Entonces, conocemos una fórmula para calcular residuos en función del orden del polo. Es decir, por último, si z igual a z0 es un polo de orden, a poner n, podemos calcular su residuo, como el residuo RES de la función f en el polo z0, si es de orden n, ¿cómo se define? Como el límite cuando z tiende al punto z0 y aparece un 1 partido n menos 1 factorial, que es el orden de nuestro polo. Ahora tenemos que derivar n menos una vez menos que el polo respecto de la z n menos una veces. ¿Qué función? No la función f, sino multiplicamos por el orden del polo, es decir, z menos z0 elevado a n, y todo eso lo multiplicamos por nuestra f de z. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, de z0 en el polo, ¿vale? ¿Se entiende el proceso? Hay un caso particular que es si el polo es simple, es decir, si aparece una vez, si n es igual a 1, que es lo que llamamos un polo simple, entonces en esta fórmula la derivada ceroésima es que no derivas, es simplemente el residuo de f en z0 es simplemente 1 menos 1, 0, 0 factorial 1, derivada de orden 0 es no derivo y me queda límite cuando z tiende a z0 ¿de quién? De, bueno, aquí realmente, si somos precisos, ponemos el z y luego tomamos el límite, de z menos z0 por la f de z, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros entonces? En nuestro caso, ¿cómo lo haríamos? Tenemos dos tipos de polos, el 0, que era un polo de orden 1, y el 2, que es un polo de orden 3. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Es decir, en nuestro caso, ¿quién sería el residuo de la f en el 0? Como era un polo de orden 1, es simplemente el límite cuando z
tiende a 0 de z menos 0, que es z por f de z. A mí esto me suena que lo hemos calculado antes, ¿verdad? Justamente para comprobar que era un polo. Este límite, ¿cuánto nos había quedado? Menos 1/8. Pero es que además, este menos 1/8 a mí me suena de algo. Nos suena de que cuando hemos calculado el desarrollo en serie de Laurent, ¿qué aparece justamente como coeficiente del 1 partido de z? El menos 1/8. Claro, es que la teoría también nos dice que si tenemos la serie de Laurent, podemos calcular los residuos fijándonos en el coeficiente que lleva el polo. Como tengo un polo simple de orden 1, aquí el residuo es justamente el coeficiente que va multiplicando al término 1 partido por z. Es decir, que esto que aparece aquí es justamente el residuo en f del polo 0. Bueno, vale, es que este era sencillo porque era un polo simple. Pero, ¿y si calculamos el otro residuo? Claro, ahí tenemos que hacer unas poquitas más de cuentas, ¿no? Es decir, para el polo z igual a 2, como es un polo de orden 3, tengo que decir que mi residuo de f en el 2 va a ser el límite cuando z tiende a 2 del 1 partido 3 menos 1 factorial por la derivada de orden 3 menos 1 respecto de z 3 menos 1 veces de la función z menos 2 al cubo por f de z. Claro, es que esta función, ¿quién nos queda? Nos quedaría z menos 2 al cubo. La f de z es z por z menos 2 al cubo. Simplifico, simplifico y nos queda entonces límite cuando z tiende a 2. Aquí nos queda 3 menos 1 sería 2 factorial, que es simplemente 2. Y derivamos 2 veces respecto de z las 2 veces la función 1 partido de z, ¿verdad? Claro, pero si derivo una vez me queda menos 1 entre z cuadrado. Y si derivo 2 veces me queda 2 entre z al cubo, ¿cierto? ¿Qué nos queda entonces el límite de 1 medio por 2 entre z cubo? El 1 medio con el 2 se me cancela y nos queda 1/8, ¿verdad? Pero este 1/8 a mí también me suena de algo. Me suena de que efectivamente en el desarrollo en serie de Laurent hemos visto que la potencia de mayor grado me dice el orden del polo. Pero no es el coeficiente de mayor grado el que me da el residuo. El residuo siempre me lo da el coeficiente del término de grado 1. Es decir, el término que está dividiendo el z menos 2. Este término que aparece aquí es de nuevo el residuo de la función f en el polo 2. Aunque me voy a la potencia de mayor grado para sacar el polo, el orden del polo. En el caso de los polos simples es que coincide la potencia de mayor grado con su coeficiente. Pero el residuo siempre me lo da el coeficiente del término menos u. ¿De acuerdo? Siempre lo que está dividiendo el z menos 2. Entonces, si hemos calculado serie de Laurent, puedo sacar orden del polo, puedo sacar residuo fijando únicamente la información que me da la serie. También lo puedo hacer utilizando la definición. Es decir, también puedo decir, compruebo que es un polo estudiando el límite, veo por cuánto tengo que multiplicar. Aquí es que me lo han dicho que es un polo de orden 3. Si no, yo tendría que ir multiplicando por z cuadrado o por z menos 2, z menos 2 al cuadrado, z menos 2 al cubo, z menos 2 hasta que algún límite ya me salga finito. Y luego calculo el residuo con la fórmula que conocemos. Entonces tenemos esa dualidad entre la información que tiene la serie Laurent o la definición que tenemos justamente de los polos y los residuos. ¿Se entiende?